antes de iniciar alguna consulta o inquietud que tuviesen, antes de ya empezar, de repente tienen alguna inquietud que ustedes quisieran que se tenga en cuenta, pues escríbanme nada más ahí en el panel de preguntas para acordar si es que será posible o no. Sí, las clases son grabadas. Todas las clases que vamos dictando aquí en vivo, pues se graban y luego ya se subirían a la página del curso. La manera en cómo van a acceder ustedes a la página, pues es de la forma en cómo se les ha mostrado y bueno, es bastante sencillo, no es nada complicado. Todas las grabaciones que se realicen, pues se van a encontrar en cada página del curso. Permítame un par de minutos. Bien, entonces, en cuanto a la versión del software, pues vamos a trabajar con la versión 18. Yo tengo en estos momentos la versión 18. Si ustedes tuviesen de repente una versión anterior a la que tengo, pues no va a haber ningún problema, ya que en lo que es actualizaciones de software, lo que se actualiza pues son las normativas, más que todo las normativas de cálculo, de diseño en este caso, por ejemplo, del concreto reforzado, pues serían, nosotros aquí en Latinoamérica trabajamos mayormente con el ACI para el diseño y en cuanto a actualizaciones, pues solamente se actualizarían las normativas de diseño, ya que las funcionalidades pues siguen siendo las mismas. De repente uno que otro comando se cambia de ubicación o de repente a veces cambia de nombre, pero en sí, en el fondo, pues es lo mismo. Entonces, eh, eso ya les indico de manera preliminar para que tengan en cuenta y de repente no digan que por la versión del programa de repente no van a obtener los mismos resultados. Los resultados deben ser los mismos. En lo que sí cambia al momento de hacer el diseño. Ahí nada más es el único cambio. Bien, entonces vamos a empezar. De acuerdo con el temario que tenemos aquí, primeramente vamos a ver lo que son configuraciones básicas, para lo cual primeramente siempre nosotros cuando abrimos a ver, voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. Bien, entonces lo primero que observamos en esta versión 18 del programa es que en un inicio, pues el software me muestra estas plantillas de inicio de un proyecto. Y aquí tengo los proyectos que anteriormente se han ido desarrollando. De todo esto, pues si quisiéramos empezar un nuevo proyecto, pudiésemos hacerlo también este con este botón. Este es un botón, bueno, que está con un texto, y aquí podemos apreciar las distintas plantillas. Todas estas son plantillas de iniciación, que lo que hacen es facilitarme el flujo de trabajo. Dependiendo de la plantilla que seleccionemos, vamos a tener acá al costado, a ver, voy a cambiar de color. Acá al costado, ustedes habrán visto, tengo una barra de herramientas. Y también aquí en la parte superior, pues también se tiene una barra de herramientas específica para cada una de estas plantillas. Nosotros en esta ocasión, como tenemos este curso de diseño de edificios en concreto reforzado, pues vamos a seleccionar esta primera nada más que nos aparece por defecto.
Si quisiésemos diseñar, por ejemplo, tanques apoyados o elevados, trabajaríamos con esta opción. Pues vamos a trabajar con esta primera entonces, y el programa lo que va a hacer es configurarme el entorno de trabajo para específicamente construcciones de edificaciones. Incluso en un inicio, bueno, yo ya lo tengo aquí configurado en español. El programa, cuando se instala de manera por defecto, se encuentra en inglés, pero nosotros podemos ir a configurar nuestro, nuestras preferencias. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Eso es lo primero que debemos realizar cuando abrimos por primera vez el software. Aquí es en donde nosotros configuramos nuestro idioma de trabajo. Por ejemplo, como parámetros regionales, esto de parámetros regionales se refiere a que al momento de especificar combinaciones de diseño, las combinaciones de diseño por defecto se me van a mostrar, por ejemplo, para el concreto reforzado, que es lo que vamos a ver, se me va a mostrar combinaciones del ACI. Entonces, eso es lo que tendría yo, por ejemplo, para el caso, por ejemplo, nosotros como trabajamos con el ACI es de los Estados Unidos, entonces especificamos que nuestros parámetros regionales van a ser del ACI. Lo mismo también sucedería, por ejemplo, para el diseño de las cimentaciones, que también acogemos las combinaciones de carga del ACI, o también lo que vamos a ver en cuanto al análisis sísmico, parámetros de configuración básicos de la SCE. Entonces, con eso, pues nosotros estaríamos indicándole al software cómo es que se va a trabajar la parte del análisis y el diseño de manera predeterminada, pero que nosotros vamos a ir viendo cómo generarnos nosotros nuestras propias combinaciones de carga. Nosotros aquí podemos generarnos una lista de combinaciones de carga, y esa combinación de carga, que para nosotros sería una lista personalizada, pues lo vamos a tener siempre para cualquier proyecto. Esa es la ventaja que tenemos en el robot. Y bueno, en cuanto al idioma de trabajo, pues nos conviene que lo trabajemos en un idioma en español, y el idioma de impresión, esto ya cuando tengamos, de repente, aquí también les indico que Robo también me brinda planos de los diseños que vayamos a realizar, y también me cuantifica los materiales. Entonces, eso, esta configuración también le vamos a indicar pues que nos muestre también en español, para trabajar de una manera, como se dice, pues más personalizada. Esta va a ser la primera configuración entonces que vamos a realizar aquí en el software. Aquí, si quieren, ustedes también le pueden colocar un nombre característico, y pues darle a OK. Aquí nada más se tiene con este nombre de estándar. Eso sería en cuanto al idioma, ya que aquí tengo más ítems. Bueno, estas son configuraciones generales que tienen que ver cuando abrimos el software. Aquí tenemos también parámetros de vista. Esto de acá sí les recomiendo que no lo modifiquen. Esto tiene que ver con parámetros de visualización, en cómo visualizamos los objetos, su transparencia y todo eso. Por eso les indico que no lo modifiquen, que lo dejen nada más ahí. También aquí podemos nosotros configurar cómo es que queremos que se nos presente el entorno de trabajo. Tenemos todas estas configuraciones. Eso ya lo dejo para que ustedes lo revisen. Yo nada más lo que estoy haciendo es mostrarles lo básico, en dónde se encuentra cada configuración que ustedes quieran realizar. Y bueno, aquí herramientas del menú. Esto tampoco no es recomendable que hagan alguna modificación. Y bueno, aquí tenemos
configuraciones para lo que es impresión. Cómo es que queremos que de manera predeterminada, con estas configuraciones que estamos haciendo, pues ya se me muestren los planos, ya que como les indico, pues Robot me realiza también el dibujo de planos, y estos planos pues se tienen que exportarlos a un archivo DWG, o también todo esto también lo podemos exportar a Revit, o también se puede hacer una exportación a AutoCAD estructural, que es un software que me permite hacer también el dibujo de planos. Pues esa es la ventaja que tenemos aquí en cuanto al robot. Y bueno, esto de acá tiene que ver con las capacidades del procesador que va a utilizar el software para los análisis. Esto se lo deja nada más así tal y como está, y lo único que tenemos que configurar aquí es la parte del idioma. Yo voy a cancelar porque ya lo tengo configurado, y lo siguiente que se debe revisar son las preferencias del proyecto. Las preferencias del proyecto corresponden al, al archivo en sí que pudiésemos generar, pero la ventaja que se tiene es de que una vez que nosotros hacemos una configuración de parámetros de flujos de trabajo, de visualización, de bases de datos, de combinaciones de campos, pues esas se fijan y las vamos a tener siempre para otros proyectos. Por ejemplo, yo aquí tengo una configuración que la he denominado así, está con las iniciales de mi nombre, y tiene la siguiente configuración. Les voy a ir mostrando para que ustedes traten de tener la misma configuración, ya que con esta configuración vamos a trabajar durante todo el desarrollo del curso, y de repente no tengan inconvenientes al momento de la lectura y tratamiento de datos, ya que ciertos datos pues también los vamos a tratar de manera manual y vamos a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, tengo aquí en unidades y fórmulas, me voy a pasar a la parte de dimensiones, y aquí tengo toda la configuración que se ha realizado para esta configuración personalizada. Esta ya es una configuración personalizada, ya que si despliego y busco aquí en default, pues todo se me va a pasar a estas unidades. Y esto pues nosotros no trabajamos, al menos aquí en Perú, no trabajamos con estas unidades, sino que trabajamos con estas que tengo yo ya establecidas. En dimensiones de la estructura, esto se refiere a de que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a tener un sistema de ejes en planta y en 3D, pues estos nosotros lo vamos a poder configurar en estas unidades. Y todo el sistema espacial de ejes pues se me va a mostrar en estas unidades. A eso se refiere con dimensiones de la estructura, porque tiene que ver con absolutamente todos los objetos que nosotros vayamos a modelar en el programa, todo lo que nosotros pretendemos diseñar. En dimensiones de la sección, pues esto que sí creo que se sobreentiende bastante bien. Esto tiene que ver con las secciones que nosotros vayamos a definir. Por ejemplo, una sección de columna de 30 por 50, por ejemplo. Esta se me muestre de tal manera de que los datos que tengo que ingresar, pues los ingrese en estas unidades. Entonces lo más común para nosotros es trabajar de esta manera. Si ustedes trabajan en metros, pues cámbienlo nada más a metros. Y aquí lo que me estoy olvidando también especificarles es de que por ejemplo 0, 3, 2, 1 me representa el número de decimales que voy a poder visualizar al momento que estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso de las secciones, pues siempre voy a tener secciones de valores enteros, y estoy colocando aquí que pues voy a trabajar con valores enteros, no voy a trabajar con decimales. En el caso, por ejemplo, de las dimensiones de la estructura, estoy indicando de que todos los valores que pueda encontrar en el espacio de trabajo, en el entorno de trabajo del software, pues se me van a mostrar con 3 decimales
de precisión. Si ustedes quieren incrementar o disminuir, pues pueden darle clic a estos botoncitos que tenemos aquí. En características de la sección, esto se refiere a el área, por ejemplo, de esta sección. Al momento de que nosotros querramos revisar sus características, tal y como nos dice aquí, el área, esta se me muestre en estas unidades. El momento de inercia de la sección, pues también se me va a mostrar en estas unidades. El módulo de sección también se me va a mostrar en estas unidades. Y así sucesivamente el resto de propiedades mecánicas de una sección, pues se me van a mostrar en estas unidades y con esta precisión. Entonces ahí nosotros les estoy dando indicaciones para que tengan muy en claro qué y qué datos estamos configurando. En cuanto a las uniones de acero, esto tiene que ver si es que vamos a hacer, por ejemplo, diseño de una nave industrial, por ejemplo, pues estas se me van a mostrar en estas unidades. Para este caso, pues daría lo mismo que colocáramos cualquier configuración, porque no vamos a trabajar con acero. El diámetro de las armaduras, pues estas las estoy especificando en estas unidades, ya que más adelante vamos a ver de que necesariamente vamos a tener que especificar estos valores. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo a centímetros y esto que se me muestre de esta manera. Luego vamos a regresar a configurar. El área de la sección, el área de las secciones, de todos mis elementos, pues en centímetros cuadrados y con esta precisión. Y el ancho de las fisuras, pues vamos a trabajarlo en milímetros. Entonces estas van a ser mis primeras configuraciones que voy a realizar. Se les está dando todas las indicaciones para que ustedes sepan exactamente qué datos se están modificando cada vez que hacen algún cambio aquí. En lo que son esfuerzos, pasamos aquí. Mis unidades de fuerza con las que voy a trabajar van a ser kilogramo fuerza. Esto tiene que ver con por ejemplo, las cargas que vamos a ingresar. Por ejemplo, una carga puntual que quisiéramos ingresar, nosotros generalmente lo trabajamos en estas unidades. Entonces, eso es lo que estoy configurando. Estamos haciendo una configuración muy personalizada de tal manera que cuando ya estemos trabajando con el software, pues no tengamos ningún inconveniente, sino que pues lo hagamos de manera fluida. Los momentos, pues los vamos a trabajar en estas unidades, y las tensiones, esto a lo que es el nivel de esfuerzos, o también la definición de los materiales. Recuerdan ustedes que nuestro F'(C) nosotros lo definimos en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado, pues esta configuración también está aquí. Y bueno, la estoy trabajando con una aproximación a 4 decimales. Salgo aquí para la fuerza. Entonces ahí tenemos todo lo que vamos configurando. Aquí en otros, pues tenemos otros datos que también el software pues nos brinda, como por ejemplo los desplazamientos. Vamos a trabajar nuestros desplazamientos, los desplazamientos laterales, por ejemplo, que vamos a ver cuando estemos realizando el análisis sísmico, de tal manera que cumplamos con la normativa, con nuestra E030, pues vamos a trabajarlo en milímetros, y eso pues lo vamos a transformar a derivas, aunque el programa pues ya lo hace también de manera automática. Los ángulos de rotación, pues vamos a trabajar en grados sexagesimales. Esto para los datos y esto para la lectura de resultados. La temperatura, bueno, no vamos a trabajar con cargas de temperatura. El peso, que se me trabaje de esta manera.
y la masa pues en estas unidades. Entonces, esto de valor numérico adimensional se refiere, por ejemplo, al número de decimales que vamos a apreciar cuando, por ejemplo, estemos determinando las derivas relativas, o los desplazamientos relativos. Entonces, aquí si vamos a cambiar, vamos a pedir más decimales, vamos a trabajar hasta con 6 decimales, para poder apreciar la cantidad de desplazamiento relativo. Y bueno, la regla, esto se refiere a qué tamaño de incremento voy a tener en esta regla. Por ejemplo, aquí tengo unas rayitas con unos números, en este lado también tengo, así también en este lado, y aquí abajo también, solamente que aquí me está tapando esta herramienta de visualización. Pues aquí nosotros podemos configurar también cómo es que queremos que se nos muestre. Eso lo vamos a dejar ahí nada más, porque no es de mucha importancia. En edición de unidades, pues nosotros aquí podemos hacer que de repente eh, una unidad de longitud se escale de tal manera que podamos trabajar de una manera un poco más a nuestro gusto. Por ejemplo, aquí en unidad de longitud estamos estableciendo de que mi unidad de longitud va a ser el metro y mi coeficiente pues va a ser de 1. Pues voy a hacer un equivalente de que lo que dibuje aquí en el espacio de trabajo pues sea equivalente a la realidad. Eso es lo que quiere decir este coeficiente de 1. En las unidades de fuerza, pues aquí sí lo vamos a cambiar a kilogramo fuerza y vamos a decir de que un kilogramo fuerza es igual a 9.80665, de hecho que aquí falta un decimal, 2 newtons. Sabemos entonces, bueno, el programa ya tiene establecido en su base de datos de que esta es la equivalencia que vamos a tener en cuenta. Mi unidad de masa pues lo vamos a trabajar de esta manera, en kilogramo nada más, para no tener que estar haciendo tanta conversión, sino que lo vamos a hacer de manera directa nada más, lo que nos salga, pues con eso vamos a trabajar, y eso también no se le está afectando por ningún factor de multiplicación. Entonces ahí tendríamos lo que sería la edición de unidades. Por favor, me van avisando si es que la transmisión les está llegando bien. Eh, y bueno, eso sería entonces todo lo concerniente a formatos de unidades y, bueno, efectivamente de unidades, nuestras configuraciones de unidades, que de hecho, pues ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Yo al menos trabajo de esta manera y de esta manera es pues como les estoy mostrando. Y de todas maneras se les está dando las indicaciones respectivas para que sepan exactamente qué datos son los que estarían cambiando. Ahora vamos aquí a materiales. A ver qué pasó. Ahí a materiales. Y bueno, vamos a trabajar con esta base de datos o a partir de esta base de datos. Sí, a ver, parece que se me está quedando el programa. A ver, quiero ver si sigue fluido. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta base de datos, con una base de datos americana, que nosotros podemos ir configurando también a nuestro gusto. Si ustedes se fijan aquí en hormigón, tengo un material ya preestablecido, que está como F'C280. Este material lo he creado y se ha quedado guardado. Todo material que nosotros vayamos creando en robot se va a quedar siempre guardado. Para cualquier otro proyecto que queramos desarrollar, lo vamos a encontrar ahí. Esto no se borra, salvo que nosotros lo hagamos de manera manual. Entonces, si yo despliego acá, tengo una lista de materiales en acero, tengo también una lista de materiales en concreto, para el aluminio también, bueno, tengo solamente uno, y para la madera también, ahí tengo uno. Pero si quisiéramos adicionar nuevos materiales, como por ejemplo un F'C de 210, tal y como tengo aquí para un 280,
Eso lo puedo hacer mediante este botón. Doy un clic ahí y aquí en esta ventana emergente tengo unas pestañas en las cuales debo ir agrupando mis materiales. Por ejemplo, esta primera que tengo, si yo hago un cambio aquí y le doy a agregar, esa configuración que hiciera aquí se me va a agrupar aquí, en este material de acero, en estos materiales en acero. Si yo voy acá a concreto y hago cambios aquí, por ejemplo aquí coloco F'C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, hago el resto de configuraciones y le doy a agregar, este nombre que acabo de configurar y sus propiedades mecánicas que acabo de establecer se me van a agrupar aquí. Entonces, para que tengan bien en cuenta eso sí, deben tenerlo bastante claro, ya que al momento de realizar el diseño, supongamos, por ejemplo, de que ustedes se equivocan y colocan un F'C aquí en este grupo. Pues durante todo el procedimiento de trabajo de análisis sísmico y de ingreso de cargas y de modelados y todo eso, pues les va a ir todo bien. El inconveniente va a empezar a suceder al momento de que se quiera hacer el diseño, porque el programa me va a reconocer a esa configuración que la he agrupado aquí como aluminio. Entonces no me va a aplicar las especificaciones del ACI para el diseño en concreto, porque lo está reconociendo como un material que no es concreto, a pesar de que nosotros hemos establecido sus propiedades. Entonces eso sí hay que tener bastante cuidado en la agrupación de nuestros materiales. Bien, entonces, por ejemplo, me voy a crear un nuevo material de concreto, que le estoy llamando de esta manera, y vamos a... Esto sí lo tendríamos que hacer aquí en Excel. A ver, como que está un poco lento. Es que esto se me para actualizando y el producto de eso pues se me hace así. Este es el inconveniente que me genera simple. Bueno, entonces en el módulo de elasticidad, bueno, eso lo podríamos calcular también aquí directamente. Le doy un clic derecho, lo que se hace es, me ubico aquí y le doy un clic derecho y se me aparece la calculadora. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí primeramente y luego lo voy a hacer, voy a replicar lo mismo acá. Voy a trabajar con este valor para el cálculo de mi módulo de elasticidad del concreto, como 15.100 veces la raíz cuadrada de 210. Estoy obteniendo este valor, pero siempre debemos tener en cuenta de que de las unidades, este valor está en kilogramo por centímetro cuadrado. Y ese valor también debe ser calculado de acuerdo como lo tenemos aquí. Estas unidades de kilogramo por centímetro cuadrado me está mostrando de acuerdo a la configuración que he venido realizando. Entonces aquí voy a tratar de recrear lo mismo. A ver, sería 15.100 por la raíz cuadrada
A ver, 210, le sacamos la raíz cuadrada y esto lo multiplicamos por 15.100. A ver, vamos a corroborar. Ahí tengo entonces mis valores. 21.000, bueno, 218.819 punto y más decimales. Bueno, Excel solamente me está mostrando estos decimales, pero aquí en Robot pues tengo más decimales. Hecho esto, pues entonces nada más acepto y ese resultado ya se me pasa aquí, como ustedes pueden apreciar. En lo que es el coeficiente de Poisson, pues le indicamos un valor de 0.2. Ok, y se me cambia. Y el módulo de corte sería igual al módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 menos Poisson al cuadrado. Siempre tengo confusión aquí en este del módulo de corte. A ver, vamos a corroborar. A ver, módulo de elasticidad sobre 2 por 1 menos 0.2 al cuadrado. A ver, para asegurarme mejor, permítanme, voy a abrir el archivo del primer capítulo de mi manual para estudiantes de LETAPS. Ahí tengo la expresión precisa. Esto me parece que es más aquí. Bueno, sí es más. Ahí había cometido un error. Como les digo, siempre me confundo en ese aspecto. Y bueno, vamos bueno, vamos de manera rápida nada más. Voy a copiar estos valores. Control C y Control V aquí. Ya está. Entonces ya tengo mi módulo de corte calculado. Esto sí debemos de hacerlo nosotros con la calculadora del programa o ayudándonos del Excel. Esto a diferencia del CSI, pues esto sí me lo calcula de manera automática. Si tuviesen consultas, por favor me van avisando. Aquí, por ejemplo, en descripción, le voy a colocar F'C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. De esta manera. En su peso volumétrico, pues vamos a colocar un valor de 2400. Su coeficiente de dilatación térmica, pues eso nos importaría siempre y cuando fuésemos a trabajar con cargas de temperatura, pues no lo vamos a considerar. Y su coeficiente de amortiguamiento, pues lo vamos a dejar ahí por defecto. Esto que no se confunda con el amortiguamiento, con la relación de amortiguamiento crítico que nosotros trabajamos, por ejemplo, del 5%, sino que esto es un amortiguamiento propio del mismo material. El amortiguamiento, por ejemplo, del 5%, la relación del 0.05, esto me corresponde al sistema suelo-estructura. Esa es la diferencia. Este es del mismo material y este es del sistema suelo-estructura. Entonces, con esa aclaración, pues esto lo dejamos ahí nada más. Y bueno, aquí le colocamos su resistencia característica a los 28 días, calculado mediante una muestra cilíndrica.
Entonces, este sería mi nuevo material, que fíjense, nuevamente les aclaro que deben agruparlo aquí para que al momento de hacer el diseño pues se reconozca como hormigón, ya que si cometen un error pues el programa no va a poder ejecutar el diseño. Y entonces todo esto pues a todo esto le doy a agregar. Agrego y acepto. Y una vez que acepto pues todo se guarda y aquí debo poder apreciar mi nuevo material. DF'(C) de 210. El resto de ingresos pues es exactamente igual, ya lo dejo para que ustedes lo exploren. Y vamos a ir aquí a catálogos. A ver, nuevamente creo que me está yendo lento esto. Aquí tengo un resumen de los catálogos que se están utilizando. Fíjense aquí en lo siguiente. Yo aquí tengo un catálogo de cargas que le he denominado Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Edificaciones E020 de cargas. Pues este catálogo ha sido creado, ha sido definido. Eso luego lo vamos a ver. Eso se define por acá en las partes de los menús. Y vamos a ir revisando. Bueno, para perfiles de acero que no vamos a ver, pues aquí tenemos los distintos perfiles que podemos incluir, las distintas bases de datos. Generalmente para nosotros aquí en Perú trabajamos con esta. Estas son cargas de especificaciones AASHTO LRFD, que en este caso pues me está trabajando con la versión del 92. Si quisiésemos agregar alguna nueva a este catálogo, deberíamos darle aquí un clic a este botón que tiene el símbolo de más, y aquí podemos seleccionar otros catálogos. Estos son los que el programa trae por defecto, pero nosotros, como les menciono, podemos ingresar unos nuevos que luego vamos a ver cómo se hace ese ingreso. Cargas normativas, por ejemplo, aquí tengo mi carga del Reglamento Nacional de Edificaciones, y si quisiésemos ingresar una nueva también lo pudiésemos hacer. En lo que es terrenos, todo esto es lo que concierne a suelos. También podemos nosotros generarnos una base de datos de suelos. En este caso no hay una base de datos que yo haya generado para suelos, ya que esto de los suelos podríamos generarnos una base, pero sería bastante incierto, ya que las características del suelo, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Cajamarca, pueden ser similares a las de la ciudad de Ayacucho, por ejemplo, pero sus características mecánicas internas no pueden ser las mismas. Y con esto me estoy refiriendo al módulo de balasto, que también vamos a ver a su debido momento. Es un parámetro bastante importante que no debe ser tomado a la ligera. Estos son tornillos. Bueno, es una lista para tornillos para diseño en acero, tornillos de anclaje. Por ejemplo, supongamos que estuviésemos diseñando un techo curvo, en el cual pues aquí en la base, en su apoyo, vamos a necesitar colocar unos elementos de anclaje, y estos son esta base de datos. En armaduras, aquí tengo, por ejemplo, mi base de datos que también se ha creado, que está con norma técnica de edificaciones 060 y dice Perú. Se ha ingresado también en el software, y el programa ya me lo reconoce como una base de datos propia.
En esta lista se encuentran las designaciones de barras de hacedor de refuerzo en octavos. Por ejemplo, hay desde un cuarto de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1 pulgada y de 1/3 octavos. A ver qué pasó, se me colgó esto. A ver, vamos a esperar. Uy, se me cerró. Eso lo vamos a ver luego, Alberto. Aquí se les va a mostrar cómo ingresar esas bases de datos y también cómo hacer las propias. Todo eso se les va a mostrar aquí. Eso nada más un poco de paciencia que todo lo vamos a ir viendo. Nada más lo que estoy haciendo de manera preliminar es mostrarles cómo tendríamos que ir nosotros configurando. Luego se les va a mostrar cómo hacer el ingreso de eso. Bueno, se me cerró el software. Pues a ver, vamos a cerrarlo pues y volverlo a abrir. A ver, hay que esperar un momento, unos 2 minutos, ojalá se pase rápido esto, si no lo tendría que cancelar. A ver, hay que esperar un momento hasta que solito se cierre, si no tengo que ver la manera en cómo... Ah, bueno, parece que sigue acá, no se ha cerrado. A ver, vamos a tratar de continuar. Esto como, a ver, bueno, creo que sí sigue, se ha plantado ahí. Voy a cancelar, ya que tampoco lo quiere cerrar. A ver, voy a intentar abrir otro para poder continuar, porque si no, no vamos a poder continuar. A ver, inicio entonces la plantilla de cálculo y diseño de edificaciones. Nos habíamos quedado revisando por aquí, preferencias para el proyecto. Estábamos viendo esto de las armaduras. Y bueno, como les comentaba, esto lo vamos a ver luego, a su debido momento. Eso se hace por aquí, en estas partes. Y también entrando a las mismas carpetas del software. Lo vamos a ver luego. Y bueno, si quisiésemos también tener catálogo sobre más soldadas, también lo podríamos hacer y pudiésemos ingresar. Entonces, tal y como ustedes están apreciando, pues Robot nos da esa facilidad de poder tener un catálogo de refuerzos que sea a nuestro gusto, de tal manera que esto para nosotros va a ser muy conveniente que lo trabajemos así, ya que esto está en designaciones de media, de 5 octavos, como les comentaba, ya que al momento de realizar el diseño del refuerzo, pues esos diámetros se me van a mostrar en estas designaciones. En cuanto a las normas de diseño, nosotros para propósitos de este curso,
pues vamos a coger el ACI, en este caso para esta versión del robot, pues todavía me trae el ACI del 2011. Y en cuanto a lo que es geotecnia, que tiene que ver con lo que es cimentaciones, pues vamos a trabajar también con las disposiciones del ACI. Para nuestro propósito, entonces, no lo vamos a configurar de esta manera. En cuanto a lo que son cargas, también si ustedes se fijan, tengo aquí unas combinaciones de carga que también han sido creadas por el usuario. Esta es una creación, una definición que hice y lo ingresé también de tal manera que pertenezca al software. Como les menciono, pues Robot me da esa facilidad de poder generar cuantas bases de datos posibles yo quisiese para poder trabajarlo a mi conveniencia. Entonces, como ustedes pueden apreciar, eh, todo software es solamente una herramienta que me facilite el cálculo. Entonces, lo que yo he hecho, por ejemplo, para las combinaciones de carga, estos están según nuestra E060, estas son combinaciones de acuerdo con nuestra E060, y lo que estoy haciendo es aprovechar esa potencia que tiene el software para que yo al momento de querer diseñar, pues le especifique que sea solamente con mis combinaciones. Estas serían combinaciones de carga que le podemos llamar regionales, ya que estarían solamente para el Perú. En cuanto a las sobrecargas sísmicas, les comento que no he podido hallar la manera de ponerle la E030. He estado viendo una y otra manera de hacerlo, pero no he podido dar con la solución. Así que, eh, pues para nosotros no va a ser ningún problema porque mediante los flujos de trabajo que vamos a mostrar, pues vamos a poder hacer nuestro análisis sísmico con nuestra norma. Entonces, pero al menos para estas combinaciones de carga, pues sí he podido hallarle la manera de poder ingresarle. Para este sí he estado buscando una y otra manera y no he podido. Esto tiene que ver, esto de las sobrecargas climáticas, eso es de repente cuando quisiéramos trabajar con cargas de viento, perdón, esas cargas de viento se van a calcular de manera automática. Bueno, todo esto es en cuanto a cálculo automático. Esto más que todo es para facilitar los procesos de ejecución, ya que nosotros lo podemos hacer de manera manual. Estas combinaciones de carga, por ejemplo, con nuestra E060, nosotros también los podemos generar de manera manual, pero si tenemos la facilidad de poder hacerlo de manera automática, pues hay que aprovechar eso. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Si yo busco acá, por ejemplo, en combinaciones según norma, pues aquí vamos a poder apreciar todos los factores máximos y mínimos que se estarían aplicando. En cuanto al análisis de la estructura, esto es para todo tipo de análisis, no solamente el análisis sísmico, sino también un análisis estructural, pues el método de solucionar las ecuaciones que se generen, hay que recordar que todo se genera mediante un mallado por elemento finito, que también vamos a ver aquí cómo configurar ese mallado para que no tengamos inconvenientes, más que todo en lo que es transferencia de cargas en una u otra dirección. Pues vamos a dejarlo aquí tal y como se encuentra por default o de manera automática. Tenemos también, me dice más abajo, eh, puedo indicarle al software que cuando se está ejecutando un análisis, debemos nosotros tener en cuenta de que si es que nosotros hacemos un buen dibujo, un buen modelado y una buena asignación de cargas,
pues no vamos a tener ningún error. Pero si es que hay algún error, el programa me va a mostrar una ventana emergente y con esto pues le vamos a indicar qué comportamiento va a tener el programa cuando encuentra errores. Entonces, por ejemplo, si es que encuentra errores, con esta configuración por defecto estamos indicando de que eh, el análisis pues se va a detener cuando se encuentre un error. Si es que hay algún error, me va a salir una ventanita indicándome cuál es ese error. Y nosotros debemos tener la capacidad de poder buscar ese error y solucionarlo. Entonces, vamos a dejarlo en esta configuración por defecto y también eh, tratando de trabajar de una manera que se le puede denominar pues eh, ordenada, pues no vamos a obviarnos esos errores. Esos errores, antes de continuar el análisis, pues le vamos a indicar o vamos a solventar primeramente esos errores para luego continuar. Entonces, le vamos a indicar que no me ignore esos errores. Con esto le estamos indicando al programa de que me exija que primeramente solucione esos errores para luego para que se continúe el análisis. Una vez que hayamos ejecutado nuestro análisis y hacemos cambios, por ejemplo, quisiésemos hacer cambios de secciones de columnas, por ejemplo, o de secciones de vigas, eh, el programa con esta opción lo que va a hacer es preguntarme si es que esos cambios efectuados se hagan efectivos, valga la redundancia. Y eso es lo que estoy configurando aquí, ya que nosotros al hacer un cambio, pues se va a cambiar también la geometría de la conexión, por ejemplo, entre una viga y una columna. Entonces eso me va a producir también un cambio en los resultados. Entonces eso es lo que me va a preguntar aquí el programa, de que los resultados también van a variar. Aquí tengo otras definiciones que también debo tener en cuenta. Es de que por defecto, esto se encuentra por defecto, me está diciendo de que el programa sí me va a bloquear automáticamente los resultados de los cálculos de la estructura. Esto es muy parecido a lo que hace, por ejemplo, el CSI. El CSI lo que hace en cada análisis es, me saca un candadito en el cual pues me indica de que el archivo está bloqueado y que solamente puedo limitarme a revisar resultados. Si quiero cambiar de secciones, si quiero cambiar de geometría, quiero borrar una losa, por ejemplo, no me va a permitir porque eso produciría que se cambien los resultados. Entonces, esto es muy similar. Cuando hagamos alguna importación, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en Revit y quisiésemos traer ese modelo aquí a Robot para analizarlo, pues todas las barritas, todas las losas que se traigan, pues le estamos indicando que sí me realice la unión de esas barras. Aquí tengo otras que no han sido activadas y que estas ya quedan a decisión del usuario y me dice lo siguiente. Si es que yo activo esta opción, lo que va a suceder es de que todas las barras que se dibujen, y entiéndase por barras, a un elemento línea, este elemento línea para nosotros va a ser una viga o una columna. Entonces, todo lo que nos menciona como barras, lo vamos a entender así para nosotros, o una viga o una columna. Si es que nosotros activamos esta opción, lo que vamos a hacer, supongamos que yo me dibujo un pórtico de esta manera, es de que en estas uniones, estos elementos se van a comportar como que aquí hay articulaciones. Entonces aquí no voy a tener yo registro de momentos en estas uniones, sino que, por ejemplo, si yo le aplico una carga vertical a mi pórtico, si es que estoy trabajando en construcciones de concreto, pues lo más obvio es de que todo esto me trabaja monolíticamente. Y si me trabaja monolíticamente,
la lectura de momentos que debo registrar en esta viga, por ejemplo, debe ser de esta manera, ya que suponemos que todo es continuo. Hay monolitismo en todo el pórtico. Pero si es que yo activo esto, lo que va a ocurrir es que los momentos ya no se me van a registrar tal y como acabo de hacer con esta línea de color verde, sino que se me van a registrar de esta manera, como si fuese un elemento simplemente apoyado, como que no hay continuidad en esta viga con esta columna. Y esa condición se da más que todo en construcciones en acero. Si es que vamos a diseñar una, entonces de aquí tenemos la siguiente especificación. Si es que vamos a diseñar o, una construcción en acero, pues entonces esta opción debe activarse, ya que la manera en cómo se diseña el acero pues es de esa forma. Nosotros garantizamos la unión entre los elementos ya cuando diseñamos las uniones de, en acero de cada uno de estos componentes. Pero en nuestro caso, pues estamos trabajando con estructuras de concreto. Entonces, si vamos a trabajar con estructuras de concreto, debemos, o para eso tenemos esta última opción, que me habla sobre elementos con uniones rígidas. A ver, parece que tengo una consulta. Sí, mayormente en lo que es acero, tendríamos de que las piezas en acero, por ejemplo, vienen vienen ya recortadas y se les va uniendo mediante una soldadura, mediante un empernado o una combinación de ellas. Y también esto lo podríamos aplicar a construcciones en madera, ya que en construcciones en madera pues también tenemos algo muy similar, no es como el concreto que lo vamos llenando, lo llenamos todo y a las finales todo se queda como uno solo. En cambio en la madera, por ejemplo, traemos pieza por pieza y vamos clavando, vamos entornillando y pues esa condición de apoyo entre elementos o de continuidad entre elementos, pues la modelamos con esta opción. En nuestro caso, por ejemplo, desde el concreto, vamos a trabajar como que todo es rígido, todo es monolítico, todo es uno solo, entonces nos conviene activar esta última opción. Con esto lo que estamos haciendo es de que vamos a tener uniones rígidas entre una columna y un muro, una columna y una viga. Entonces, de acuerdo con todo lo que estamos indicando, pues como vamos a diseñar concreto, perdón, vamos a tener que activar esta opción. ¿Alguna otra consulta si tuviesen hasta lo que estamos revisando? Por favor me avisan. Mientras tanto, pues voy por un vaso con agua. A ver, les dejo ahí. Bien, entonces continuamos. Entonces, como les comentaba, como vamos a trabajar con construcciones en concreto, vamos a activar esta opción, en la cual pues consideramos que nuestras uniones pues son rígidas. Bajo ese concepto es en el que se realiza el diseño, de que todo, el diseño en concreto, de que todo es continuo, todo es monolítico, todo es un solo elemento. Pasamos aquí ahora a lo que es el análisis modal. Y vamos a especificar lo siguiente. El tipo de análisis modal que vamos a realizar, eso tiene que ver con las direcciones de nuestro análisis. Nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestro, a ver si que tengo una consulta. Eso es más que todo en lo que es el diseño del refuerzo. A ver, voy a pasarme.
aquí, o bueno, perdón, acá. Esto, aquí nosotros podemos configurar a nuestro gusto, igual que, por ejemplo, aquí tengo configurado mi propia base de datos. Nosotros también podemos configurarnos una propia base de datos de malla electrosoldada. Pues esta opción a nosotros nos sirve para cuando nosotros queremos diseñar, por ejemplo, muros de ductilidad limitada, pues podemos entonces especificarle al robot que el catálogo que se tome para el diseño de esos muros de utilidad limitada, pues me tome como catálogo de refuerzo ese catálogo, bueno, valga la redundancia. Entonces, de esa manera es como vamos trabajando. Y pues sí se puede configurar también a nuestro gusto, tal y como les comento, pues aquí tengo esta base de datos que vamos a ver luego cómo lo ingresamos para que pertenezca al robot y, y quede para siempre ahí fijado. ¿Alguna otra consulta si tuviesen? O de repente alguna inquietud, alguna observación. Bien, entonces continúo. Como les comentaba, en el caso bueno, esta primera parte que tenemos aquí corresponde a la combinación modal que vamos a realizar en cada dirección de análisis. Nuestra S030, por ejemplo, nos menciona de que el análisis sísmico debemos realizarlo con aplicación de fuerza inercial del 100% en la dirección X y luego otra por separado con el 100% de la fuerza inercial en la dirección Y. Pues cuando tenemos esta configuración, la combinación modal que nos conviene, con la que nos conviene trabajar es la de suma de valores absolutos. Cuando nosotros trabajemos con el ASC, pues el ASC me dice lo siguiente, de que debo asignar 100% de fuerza inercial para la dirección en la dirección, perdón, para el análisis en la dirección X, más 30% de esa masa inercial que va en X, pero aplicada en Y. Esto sería para mi análisis sísmico en la dirección X. Para la dirección Y sería 100% de esa fuerza inercial en la dirección y 30% de la fuerza inercial en Y aplicado en la dirección X. Cuando tenemos esta configuración, ahí sí nos conviene trabajar con el método de combinación de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, primeramente nosotros vamos a hacer un análisis con nuestra S030. Luego, cuando hagamos un análisis con el ASC, pues aquí debemos cambiar esa configuración. En tipo de matriz de masas, pues vamos a indicar de que va a ser una masa nada más traslacional. Con esto, ¿qué es lo que estamos indicando? Nosotros, por ejemplo, voy a dibujar aquí una vista en elevación de un pórtico. Y nosotros tenemos una serie de pisos. En cada uno de esos pisos se va a realizar un metrado. Y de ese metrado, pues la masa se va a acumular en el centro de masas. Entonces lo que estamos indicando aquí con esta tercera opción, de que esa masa acumulada, esa masa concentrada, tal y como me dice aquí, pues no tenga la tendencia a rotar en este sentido, ni en este sentido ni en el otro.
y que solamente sea traslacional. Solamente se aplique en estas direcciones. Por ejemplo, para esta vista en elevación que estamos viendo. Si estuviésemos en 3D, pues sería también para la otra dirección. Pero que no roten alrededor de sus ejes. Y bueno, el método de solución para el cálculo de valores y vectores propios va a ser por iteración en el subespacio. Eso sería en cuanto entonces a nuestro análisis modal. Análisis no lineal no vamos a desarrollar, pero de todas maneras aquí podemos revisar las configuraciones. Estas configuraciones son muy parecidas a las que ustedes encontrarían, por ejemplo, en las configuraciones en SAP 2000. Estos ya se encuentran preestablecidos en SAP 2000, por ejemplo. Estos ya nosotros ya no podemos configurar, sino que ya están establecidas de manera preliminar, pero Robot nos da la facilidad de mover todo esto a nuestro gusto. En cuanto al análisis sísmico, vamos a dar lectura para poder entender los datos que tendríamos que configurar aquí. Bueno, de hecho que vamos a tener que guardar nuestros datos. Esto sí, para nosotros bastante conveniente. En cuanto a los paneles, vamos a entender nosotros aquí en Robot, el término panel lo vamos a aplicar, a ver, el término panel lo vamos a aplicar a un muro, a la definición de un muro o de una losa. Un muro y una losa para nosotros de manera general en el programa va a ser un panel. Y aquí me está diciendo en cómo es que se va a direccionar más que todo su carga. Esto tiene que ver con direccionamiento de la carga. Sabemos nosotros que, al menos aquí en Perú, pues trabajamos con losas que le denominamos aligeradas, no son otra cosa más que losas nervadas. Pues lo que vamos a hacer nosotros es definir la dirección de la carga, y en función a esa dirección de la carga, pues el programa Robot se va a encargar de direccionarme esa carga. Bueno, aquí me está diciendo de que me va a registrar reacciones, desplazamientos, esfuerzos, el número de puntos por barra. Esto tiene que ver con la forma en cómo queremos nosotros revisar los momentos. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño gráfico. Voy a dibujar nuevamente el pórtico. Como el programa me trabaja por elemento finito, entonces lo que hace es particionarme a la barra, por ejemplo a la barra, en 11 pedacitos o en 11 puntos. Entonces aquí tendría un punto acá y aquí tendría otro punto. Por acá tendría otro así de esta manera y otro aquí. Entonces en cada trayectoria que tendría, por ejemplo en este pedazo, va a ser un elemento finito. En este otro va a ser otro elemento finito, otro elemento finito. Entonces, en cada uno de esos elementos finitos se van a registrar axiales, cortantes y momentos. Y al registrarse axiales, cortantes y momentos, pues lo que va a hacer el programa es mostrarme por cada trayecto el registro del momento. Como por ejemplo yo lo estoy graficando así, para cada pedacito que tendríamos. Entonces, eso nosotros podemos configurar aquí. Lo vamos a dejar ahí nada más, por defecto. Y esto pues, si queremos también lo activamos. Generalmente yo trabajo, cada vez que hacemos un análisis, el programa no nos pide que guardemos, sino que ese guardado nosotros lo podemos hacer de manera automática. Y bueno, para no tener que estar en el asunto de que el programa me está preguntando si quiero o no guardar, pues
lo vamos a dejar ahí. Ese guardado lo vamos a hacer nosotros de manera automática. Y bueno, esto ya se queda así por defecto. Y en cuanto al mallado, esto lo vamos a ver luego. Una vez hecho, entonces que hemos hecho esa configuración, para mayor seguridad, eso sí les recomiendo, para mayor seguridad, ustedes le coloquen un nombre a esa configuración, ya que a veces, si ustedes le colocan por defecto, y ustedes hacen toda esta configuración, le dan OK, cierran el programa y vuelven a abrirlo, y les va a presentar este por defecto y va a regresar pues precisamente a sus configuraciones por defecto, o sea que los cambios que ustedes han guardado pues no se van a guardar. Entonces es conveniente que ustedes le coloquen un nombre. Yo por ejemplo le he colocado este y con eso pues aceptaríamos, y de esa forma pues entonces ya tendríamos nuestra configuración. De esta manera tendríamos ya configurado el programa para empezar a trabajar. ¿Alguna consulta si tuviesen hasta lo que hemos visto, o de repente algo se quedó, no quedó muy bien claro? Por favor, avísenme. La mampostería, a ver, Alberto me está preguntando cómo se definiría la mampostería. Pues la definición de la mampostería lo haríamos por aquí. Voy a ir aquí a preferencias del proyecto y en la parte de materiales, ahí es en donde tendríamos que ingresar la mampostería. Vamos a ir acá a materiales. A ver, parece que nuevamente está lento. A ver, vamos aquí a modificar y esa mampostería la tendríamos que definir en otros. Entonces aquí por ejemplo voy a definir albañilería y a este le voy a colocar albañilería por ejemplo dentro. Aquí como ya es clásico, esto fíjense lo siguiente, esta manera de definición, si ustedes se dan cuenta en cuanto a los ítems que pide el programa, es muy similar a la definición que nosotros estuviésemos haciendo en CSI. En CSI, cuando nosotros definimos un material de tipo order, que la traducción pues es otros, pues siempre vamos a tener que ingresar un módulo de elasticidad, un módulo de Poisson, su peso volumétrico, también su coeficiente de expansión y su amortiguamiento. Bueno, aquí parece que faltó, no sé qué pasó, de repente por la traducción se perdió. Y su resistencia también de cálculo. Esto de la resistencia de cálculo en el caso de la albañilería, pues sería nada más referencial, porque esto nosotros, el programa no tiene un módulo que me realice precisamente el diseño de albañilería y todavía con nuestra norma. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer, al igual que en ETAPS, por ejemplo, o en SAP 2000, es extraer los datos de esos resultados en esos muros y trabajarlos de manera manual, trabajar, ¿no?, con un Excel que nosotros podamos desarrollar. Entonces, ese sería el flujo de trabajo también aquí. Por ejemplo, aquí le coloco de esta manera, un módulo de Young, pues sería 500 veces el F'M. Por ejemplo, para una albañilería básica, el más simple, tiene una resistencia a la compresión de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues eso yo lo modifico aquí. A ver, 500 por 35 sería. Y este valor de 7500, fíjense siempre las unidades, lo ingreso acá. Poisson para albañilería es 0.25. Este 0.25 sale de lo siguiente. Nuestra E070 nos indica que el módulo de corte de la albañilería debe aproximarse como el 40%
perdón, del módulo de elasticidad. A ver, disculpen un momento. Bien, como les indicaba, nuestra S270 nos sugiere que el módulo de corte de la albañilería lo aproximemos al 40% del módulo de elasticidad. Y de aquí nosotros podemos aplicar el siguiente artificio. Nosotros sabemos que el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más, este valor. A ver, me permiten un momento. Voy a revisar bien esta parte en mi primer capítulo de manual de LETAPS para no cometer errores. Voy a cerrar por un momento la transmisión, la pantalla más que todo, para poder buscar mi archivo. A ver, porque me parece que no estamos trabajando bien. A ver, voy a buscarlo. A ver dónde está. A ver, pues sí, hemos estado trabajando mal. Fíjense un momento, les muestro. A ver, de hecho que tengo que volver a redefinir la propiedad del, del concreto, ya que es 2 veces 1 más el módulo de Poisson, nada más, sin elevar a ninguna potencia. Entonces, para el caso de la albañilería, utilizamos lo siguiente. A ver, voy a volver aquí y decimos lo siguiente. Entonces, aplico esta condición que tengo aquí. Tengo que volver a redefinir el material de hormigón que había definido anteriormente. Entonces tengo esto y digo lo siguiente. Esto lo hago aquí nada más. 0.4 es igual a 2 quintos de E. Y me quedo entonces con esto. De aquí nosotros vamos a despejar el módulo de Poisson. Pues este E y este E en ambos lados se anulan y nada más me quedaría como incógnita el módulo de Poisson. Eso lo dejo para que ustedes lo deduzcan y van a llegar a este valor, a 0.25. Entonces el módulo de corte lo aproximamos al 40. Con esto lo que estamos haciendo es cumplir con este requisito que me da la norma, nuestra S070. Entonces, si yo reemplazo aquí 0.25, todo esto me va a dar igual a un equivalente a 0.4 veces el módulo de elasticidad. Entonces, nada más aquí lo que hago es multiplicar 17.500 por 0.4. A ver, 17.500, me faltó el igual.
por 0.4. Igual, me sale este valor, y este valor pues le doy a OK para que se me traslade, y ya lo tendría entonces eh, en cumplimiento estricto con nuestra de 0.70. Luego, en el peso volumétrico, pues indicamos 2800, perdón. Este también lo dejamos ahí, no nos va a interferir en nada, este también lo dejamos ahí. Y en su resistencia, pues como les indicaba, vamos a colocarle nada más, solamente por cuestiones de poder cambiar nada más aquí un dato, ya que eso lo debemos hacer nosotros manualmente. Y de aquí, pues nosotros lo que hacemos es agregar. Agregamos y le damos a OK. Y de ahí pues nosotros ya tendríamos esa base de datos. Ahora sí habría que ver si es que aquí nos aparece. A ver, por aquí pues no nos va a aparecer, pero al momento de que nosotros estemos definiendo al momento que estemos definiendo las secciones, pues ahí va a aparecer. ¿Alguna otra consulta si tuviesen antes de continuar? A ver, un momento, no me fijé. A ver, vamos a ver. No me he fijado. Eh, aquí. Este factor, pues no estoy muy seguro, Alberto, no estoy muy seguro, no te podría asegurar, pero este factor imagino que tiene que ver con la sección efectiva para cortante. Imagino que debe tener con esa condición. No te sabría decir precisamente. Con abertura, no, las aberturas no creo que tengan que ver aquí, ya que estamos en lo que estamos aquí en estos momentos es en la definición del material. Y por lo tanto todo esto que tenemos aquí son características propias del material. No tiene nada que ver la forma de la geometría del muro. No te sabría decir si, ciertamente, ¿ah? No te sabría asegurar, pero pienso que tiene que ver con el cálculo de la sección efectiva para cortante, ya que hay que recordar de que para el cálculo de las fuerzas cortantes, pues hay hay una sección efectiva. No toda la sección me trabaja cortante, sino que es solamente una parte de ella. Y me imagino que aquí es donde se ingresaría. Por eso no te sabría decir. Pero eso para nosotros no es ningún problema, porque como te menciono, pues nosotros lo que haríamos, si es que quisiéramos diseñar albañilería aquí, es nada más acogeríamos los datos de resultados que tendríamos en el robot, y todo eso pues lo trabajaríamos de manera manual. ¿Alguna otra consulta si tuviesen, por favor? Esto sí estaría bueno para revisarlo. Creo que en la siguiente clase lo tengo que tener, o si no en el transcurso del desarrollo, porque también a mí me interesa esto, saber a qué se refiere. ¿Alguna otra consulta si tuviesen, por favor? Eh, Bien, entonces, de esta manera ya entonces nosotros tendríamos eh, configurado el software para, para nuestro trabajo, para un trabajo bastante personalizado, ya que todo lo que se vería a continuación eh, estaría ligado a la configuración que nosotros hemos realizado. A ver, voy a cerrar entonces el... les recuerdo que tenemos que cambiar también la, el valor del módulo de corte. El valor del módulo de corte. Sí, con esto ya se guarda por defecto. Cuando ustedes le dan esta configuración, como les comentaba,
deben colocarle un nombre, ya que si lo dejan por defecto, si le colocan por default, pues si ustedes hacen cambios, le dan OK, cierran el programa y vuelven a abrir, pues se van a dar con la sorpresa de que todos los cambios que realizaron se han regresado a todo esto por defecto. Entonces lo más conveniente pues es que se creen uno ustedes. Nada más colocan un nombre a todos los cambios que están haciendo y le dan OK. Y ya con eso, cada vez que quieran trabajar, siempre se va a presentar de esa manera. Es por eso que desde un inicio, si ustedes se fijan, he tenido ya todo listo, pero se les ha ido indicando para que tengan en cuenta. Fíjense ahora acá, si quieren saber también en qué unidades se está trabajando, pues eso también lo pueden ustedes apreciar aquí abajo. Aquí ustedes aprecian mis unidades de longitud, mis unidades de fuerza y mis unidades de medición de ángulos. Entonces eso se me puede apreciar aquí. ¿Alguna otra inquietud que tuviesen antes de pasar esta parte de las definiciones por defecto? Todo esto concierne a las configuraciones iniciales y por defecto. Antes de pasar a otro tema, si tuviesen alguna consulta adicional. En, en robot, pues no me he fijado de ese detalle, Alberto. En estos momentos no te sabría decir, pero me parece que sí también tiene, me parece que sí tiene también el robot esta configuración. Eso porque está por acá, no me acuerdo. No, me parece sí haberlo visto, sino que como pues no le tomaba importancia, pues lo dejé. Creo que sí tiene, me parece que sí tiene, Alberto. No te puedo asegurar en estos momentos. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces voy a continuar. Eh, bueno, entonces una vez que ya hemos hecho las configuraciones, esas son configuraciones generales. Todas esas configuraciones que hemos hecho son totalmente generales. Se van a aplicar a todo lo que hemos visto, a todo lo que se les ha explicado, pues lo vamos a ver reflejado. Como por ejemplo, siguiendo por ejemplo un poco la secuencia de creación, por ejemplo en el CSI, vamos a hacer de cuenta de que ya quisiéramos generarnos un sistema espacial de ejes.
ya que hemos hecho nosotros nuestras definiciones previas. Entonces, esa definición de ejes la hacemos, por ejemplo, aquí. Esto está como líneas de construcción, así es como lo nombra robot. Y aquí es en donde nosotros vamos a configurar. Primeramente, lo que vamos a hacer aquí es configurar el número de, o bueno, la distribución en planta de nuestros ejes. O sea, cuántos ejes tenemos en la dirección X y cuántos ejes tenemos en la dirección Y. A ver, un momento. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, aquí en esta ventana emergente que tenemos para definir en X, para definir en Y, incluso hasta para definir en Z. Esto de la definición en Z corresponde al número de niveles que vamos a tener. Si estamos trabajando, por ejemplo, en esta plantilla de definición de edificaciones, de trabajo en edificaciones, pues esta parte, lo más conveniente es que nosotros la trabajemos mediante el número de pisos, ya que si nosotros ingresamos directamente aquí, pues se me van a definir como ejes en Z y, pues al momento de que estemos trabajando más adelante, quisiéramos revisar de repente, generarnos tablas para revisiones por pisos, pues esto no nos va a convenir mucho. Entonces lo más conveniente es que nosotros trabajemos esta definición en altura mediante especificaciones en pisos. Entonces, por ejemplo, con la configuración que nosotros hemos realizado, pues esto se me va a ir mostrando en las unidades que nosotros podemos apreciar aquí. Por ejemplo, yo quiero definir un eje, o bueno, quiero definir, digamos, una línea acá y otra línea acá, pero que esté espaciada, por ejemplo, a 3 metros y que inicie desde cero. Por ejemplo, desde este punto en adelante se va a empezar a marcar las distancias. Por ejemplo, aquí por ejemplo tengo el cero. Entonces desde ahí en adelante se me va a empezar a mostrar. Entonces desde la posición cero indico que quiero una distancia de 3 metros. Una distancia de 3 metros y solamente que se me repita una vez. Con esto lo que estoy haciendo es generarme esta línea que tengo acá, roja, y esta otra. Y eso pues lo voy agregando. Pero antes de agregarle, debo especificar cómo es que quiero que se me describan. Estas son descripciones de mis ejes. Por ejemplo, para mis ejes en X, lo voy a hacer que se me describan con letras. Y agrego. Y de acá, como pueden ustedes apreciar, se me agregan dos líneas. Una para el eje A y otra para el eje B. Y que ha iniciado en 0 y con esta distancia se me está marcando en 3. Luego, desde la posición 3, desde ahí mismo, o sea, desde aquí, en adelante, por ejemplo, voy a indicar que quisiera dos ejes separados a la misma distancia, aunque bueno, en la representación que estoy haciendo me está saliendo un poco desigual, pero digamos que quiero dos ejes a 5 metros. Entonces, esa indicación la doy aquí, indico la distancia que quiero dibujar o que quiero establecer y el número de repeticiones establezco el número de crujías que tendría, 2 a 5 metros, y que me inicie desde esta posición que el programa ya me va midiendo de manera automatizada, en base a la definición previa que hemos hecho. Entonces de aquí nada más lo que hago es agregar y se me va agregando, se me va sumando poco a poco. Y luego, si quisiera también de repente un eje más, digamos a 4 metros. Pues entonces aquí tipeo 4 y como solamente quiero una sola vez, un solo espaciamiento, aquí indico 1. Agrego y ya se me muestra. Con esto entonces lo que acabo de definir son mis ejes y estos se me van a mostrar como A, B, C, D y E. Ahora para la dirección Y tendría, vamos a hacer otro ejemplo, uno acá, desde aquí, desde el mismo del origen,
y voy a indicar, de que, por ejemplo, quiero tres, en este caso, tres ejes espaciados a 3 metros. Pues eso lo hago aquí. Me paso a esta pestaña acá, allí, y también me va a iniciar desde cero. Si quisiera otro punto de inicio, pues nada más lo tipeo aquí y se me va cambiando. Pero en este caso, pues a mí me gusta trabajar también de esta manera, desde un origen. Entonces aquí tipeo el valor de 3 y en repeticiones establezco que también van a ser 3 veces. Tengo 1, 2 y 3. Y la numeración o la representación o la descripción de esos ejes pues va a ser basado en números. Con esto agrego y se me agregan precisamente mis ejes. De ahí, digamos que quisiera dos ejes más, bueno, no sé, se va a ver un poco desproporcionado, pero digamos que es a 4 metros. Entonces eso lo tipeo aquí, 4, y nada más va a tener dos repeticiones que inicie desde la última línea dibujada y agregamos. Y ahí tendríamos entonces nuestros ejes, nuestra distribución en planta. Y con esto lo que haríamos es nada más aplicar, aplico y cierro. Y van a ver que ya tengo mi sistema espacial de ejes. Bueno, en estos momentos estoy en una vista en planta. ¿Cómo sé que estoy en una vista en planta? Revisando aquí, en esta parte. Esta parte es el indicador de en qué vista me encuentro. Por ejemplo, me dice que me encuentro en la vista XY a la altura Z igual a 3 metros, muy similar a lo que me presenta el ETAPS, por ejemplo, o el SAP 2000, y también me está mostrando el nombre de ese nivel. Por ejemplo, se encuentra como planta 1. Este nombre de planta 1 me lo muestra por defecto, ya que esta es una configuración de ejes espaciales. Entonces, en Z, pues siempre me va a mostrar al menos un nivel, un piso. Este nombre de planta 1 se encuentra también aquí, de planta 1. Bueno, ahora sí, para definir el número de niveles con el que voy a trabajar y también la altura que va a tener esos niveles, porque no necesariamente vamos a trabajar con esta altura de 3 metros, pues vamos a ir acá, a esta parte. O perdón, es aquí. Le doy un clic a este botón y aquí es en donde voy a recién poder configurar el número de pisos que voy a tener y sus alturas. Por ejemplo, voy a seleccionar este planta 1 y lo voy a eliminar para iniciar desde cero. Y vamos a indicar, a ver, vamos a leer lo que nos dice aquí esta ventana de diálogo. Me dice definición del nivel en la base del edificio. Aquí nosotros podemos configurar desde qué nivel podemos empezar. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una edificación que tiene 2 niveles de sótano, y si tiene 2 niveles de sótano, supongamos que estaríamos iniciando desde una profundidad de 8 metros, por ejemplo, de menos 8 metros. Entonces, esa profundidad de 8 metros aquí la ingresaría como un valor negativo, para hacer indicación de que estoy a una cierta profundidad. Pero en este caso, para un caso simple, pues voy a empezar nada más desde cero. Luego, la altura del piso, pues la defino aquí. O si queremos hacer una definición manual. Con esto se acomoda mejor a nuestro flujo de trabajo, ya que aquí nosotros podemos ir asignando, agregando tantas plantas a nuestro gusto. Por ejemplo,
Vamos a iniciar desde este nivel 0. Este nivel es el que se me ha copiado también aquí abajo. El número de repeticiones tiene mucho que ver con, es análogo a la definición de los ejes que hemos visto. Y la altura, por ejemplo, supongamos que el primer nivel tiene 4 metros de altura. Este es nada más un ejemplo. Y solamente el primer nivel es el que tiene esa altura. Entonces de aquí agrego. Pero antes de agregar, también debemos fijarnos en cómo va a ser su numeración. Por ejemplo, este va a ser como planta 1, planta 2 y así sucesivamente. Si quisiéramos algo más personal, pues también lo podemos ir cambiando aquí. Pero vamos a dejar esto por defecto. Entonces agrego y aquí se me va apareciendo. Luego, digamos de que el resto de niveles tienen alturas de 3 metros y tengo 4 pisos que tienen esa altura. Entonces nada más aquí en repeticiones le coloco el número y con esto lo que estoy haciendo es agregar 4 pisos más a esta misma altura. Y así sucesivamente, si quisiéramos más niveles, pues iríamos agregando. Con esto lo que haríamos nosotros es aplicar y cerraríamos. Y con esto, pues, fíjense aquí a la izquierda, perdón, ya tenemos toda nuestra lista de niveles con el que ya tendríamos que, o ya podríamos empezar a trabajar. Luego de esto, pues lo que sigue, siempre en un flujo de trabajo, es la definición de las secciones. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna consulta si tuviesen hasta aquí lo que estamos, al menos hasta lo que estamos viendo? Por favor, avísenme. Les comento lo siguiente. Vamos a hacer clase hasta aquí nada más por el siguiente motivo. Quiero revisar el día de mañana para esta grabación que estamos realizando cómo es que me va en cuanto a la transferencia de gigas para lo que es para que no se me cuelgue la página. Entonces quiero revisar eso. Entonces la clase nada más vamos a hacerla hoy día de 2 horas. Para que no tenga mucho tiempo de estar cargando también. Entonces, alguna consulta si tuviesen hasta aquí. En la siguiente clase ya continuaríamos con todo esto que tenemos. El resto pues es muy parecido a lo que sería como si estuviésemos en clase de CSI. En este caso, no. Eso sí que no, Alberto. No se puede definir aquí un piso maestro. Pero lo que sí nos da la ventaja que tiene el robot es de que la manera de selección y de copia que podemos hacer pues es muchísimo más sencilla que el ETABS. Eso lo vamos a ir viendo luego. Vamos a tener bastante tiempo para ver eso. ¿Alguna otra consulta si tuviesen? Solamente esta clase la vamos a hacer así. Solamente esta clase, el resto pues sí va a ir normal, ya que quiero ver en cuanto a lo que es la transferencia de datos. Quiero hacer un testeo. Básicamente la diferencia entre Revit y el robot pues está en su flujo de trabajo. En su flujo de trabajo, ya que en el fondo los dos trabajan igual, ya que hay que recordar que Revit y robot
pertenecen a la misma familia, por lo tanto tienen los mismos algoritmos de cálculo. Por lo tanto, no podemos decir de que tendríamos diferencias. Lo que sí diferenciaría a uno del otro es el flujo de trabajo, nada más. Eso sería la diferencia entre uno y el otro. Ya que no con la misma secuencia que vamos a ver aquí, se trabaja en Revit. No es la misma secuencia. ¿Alguna otra consulta si tuviesen, por favor? Mañana también, por favor, les voy a estar mandando un correo con el enlace ya mismo de la página para que puedan acceder. Me van informando también, por favor, en cuanto a sus accesos, si es que lo pudieron hacer con normalidad, o si no, pues tendría que crearles nuevamente otra cuenta, ya que como se estuvieron corrigiendo errores de funcionalidad, pues de repente lo más probable es que se hayan borrado sus datos. Esperemos que no pase eso, o de lo contrario, pues me lo reportan. Les estaré alcanzando también cuáles son los beneficios que tienen en cuanto a lo que es la membresía, para que lo tengan en cuenta. Em, bueno, entonces si no hubiesen consultas, pues doy por culminada esta clase, y en la siguiente clase pues vamos a continuar con toda esta parte de introducción, más que todo a lo que es el uso y manejo del programa. Luego vamos a ver toda la parte teórica y aplicación de la misma. Entonces me despediría de ustedes, que tengan una muy buena noche, y en la siguiente clase pues estaríamos continuando. Vamos a tratar de hacer todo esto de tal manera que se aplique a la gran a la gran mayoría de proyectos que ustedes eh, se pueden encontrar. Entonces me despido, muy buenas noches con todos, y la siguiente clase continuamos y estaremos siempre en contacto eh, en la misma página y mediante correo electrónico. Hasta la próxima clase, José.